buenos días. Les voy a presentar pues las 3 preguntas del examen, empezando con qué es la política pública y terminando con cómo las doctrinas influyen en el estado exterior. Bueno, decidí empezar por esta pregunta porque creo que es esencial para todas las demás entender lo que es una política pública primero que nada. Y una política pública puede ser una acción o un conjunto de acciones, decisiones, programas, reestructuración de programas, reformas, leyes, bueno, casi cualquier acción del gobierno que sirva para mejorar a la población, un sector de la población o pues traer bienestar. Que para esto ocupamos la sociodemografía o la demografía, porque se ocupa observar y evaluar a la población a la que va dirigida una política pública, pero esto lo empezaré a describir un poco más adelante, pero es ir hilando las cosas. Bueno, una política pública se lleva a cabo en 4 fases. La primera es el diagnóstico, identificar tu problema, qué es lo que se quiere solucionar. Luego de que tú identificas el problema, se vienen las alternativas, cómo lo vas a solucionar, cómo planeas mitigar este problema. Luego viene la decisión, cuál de estas alternativas tomaste, y por último el plan de acción, llevar a cabo esta decisión, y después del plan de acción se hacen evaluaciones, monitoreos de que la política pública haya funcionado como se planeaba, de que sí vaya al sector al que se creía dirigido y etcétera, por distintos factores, ¿no? Luego vamos a tener cómo estas políticas que son internas al final de cuentas en el país, que modifican al país, se van a ver expresadas en una política exterior. Pues depende claramente de la política pública a la que vaya, ¿no? Porque todo van de la mano, porque son proyecciones. Las políticas internas son la base del país, entonces son proyecciones del país hacia el extranjero y cómo te ven, si ven que el país está progresando, si no. Pero más allá de esto, teniendo un ejemplo claro que va un poco relacionado con la economía, pero que siempre va de la mano con la política, es el Plan Nacional de Energía. Que este Plan Nacional de Energía, al ser un plan, es hecho por el gobierno, entonces considerado una política pública. Este Plan Nacional de Energía busca impulsar la energía eléctrica limpia, por lo cual va a estar involucrado la CFE y también va a estar involucrado Pemex, porque busca que estas empresas se fortalezcan a su vez y ir mejorando la energía en México. Hasta el 2030 está proyectado hasta el momento. Entonces es también impulsar a lo que es Pemex y CFE, porque son las empresas que forman parte del gobierno, por así decirlo, aunque son un poco descentralizadas. Pero Pemex y CFE, por ejemplo, Pemex pues es energía calorífica, la que se gasta con el petróleo, y CFE pues es energía eléctrica. Pero vamos a tener que entonces van a fortalecer estas, y como por ejemplo el petróleo se vende mucho al extranjero, o por ejemplo a Estados Unidos, que es uno de los principales, a Europa, Asia en general, casi a muchas partes del mundo, entonces vamos a tener que esto impulsa la política exterior. Al intentar fortalecer a estas empresas internamente, hacen que ayuden a que puedan venderse, a que haya una oportunidad de negocio, a que haya un comercio exterior. Entonces esto vaya de la mano con una política externa, y pues es con estas reformas eléctricas logras conectarte con más países de distintas maneras, y claramente no es la única política pública, pero es una de las que se puede ver más visualmente claro como el comercio influye también como una política que quizás puede parecer es a nivel país, se ve proyectada en otros países. Además, al querer implementar energías limpias en México, se ve como una política interna buena que puede ser aplicada a otros países, y también esto va de la mano con la política exterior, porque incluso es como una política que se ve en la ONU o que la analizan ahí, y ya es algo más. Las políticas internas van a ser la base y la proyección de un país hacia el mundo. Bueno, ya una vez que mencioné lo que fue la demografía o la sociodemografía en la pregunta anterior, creo que es pertinente abordarla como siguiente pregunta, que como sabemos la demografía pues va a ser calcular niveles o tendencias dentro de una población, depende de qué se quiera calcular, ¿no? Puede ser natalidad, mortalidad o cualquier otro dato en específico que se quiera calcular de una población. Entonces vamos a tener que la sociodemografía va a ser muy importante para una política pública, porque te sirve para saber a qué sector va dirigido. O sea, si tú lo vas a dirigir hacia un sector, necesitas conocer ese sector, necesitas conocer cuántas personas o lo que se quiera. Por ejemplo,
Teniendo el ejemplo de las becas hacia los adultos mayores, ocupas evaluar los adultos mayores en el país, que eso es sociodemografía, ocupas evaluar la mortalidad, por más cruel que suene, para ver hasta qué edad se los vas a dar y evaluar también el presupuesto, ver cuánto presupuesto se necesita, cuál es el índice de mortalidad en México. Es para esto, son datos precisos. Aparte, para una evaluación se ocupan datos. ¿Cómo vas a evaluar si no tenías datos para evaluarlo ya después en un monitoreo, ya después que se hace a cabo la política pública? Y además, para crear mejoras ocupas saber qué sector es el que ocupa estas mejoras, qué población ocupa estas mejoras. Si vamos en guarderías, por ejemplo, ocupamos natalidad. Esto te hace ver que no todas las políticas públicas van a llevar los mismos datos sociodemográficos, pero se ocupan al final de cuentas estos estudios para saber si realmente la población a la que se quiere beneficiar va a ser la beneficiada. Y aparte, una política pública no va a funcionar igual en Ciudad de México que en Querétaro, porque la población no es igual, porque las necesidades no son las mismas. Si bien aquí en Querétaro se pueden tener necesidades de agua, quizás en Ciudad de México no. Y es algo que se ocupa observar. Si el agua se gasta aquí por la población, aquí ocupas regular o tener una política pública que te ayude a tener más agua, quizás en Ciudad de México haya problemas más graves que resolver, o el agua no sea un principal problema, o no sea la misma cantidad de personas que sufren este problema, entonces no es necesario. Y así van a funcionar las políticas públicas. Por eso se deben de evaluar también por regiones, o debes de analizar el espacio al que quieres, si va a ser a nivel nacional o si va a ser a nivel estatal, el que se quiera estudiar. Por esto ocupas datos. Los datos siempre ocupan ser precisos. Y como lo vimos también, en cualquier política pública creo que vas a ocupar estudiar al sector al que te quieras dedicar. Porque exactamente cómo vas a beneficiar a alguien si no conoces, si no sabes ese sector, si no sabes ni siquiera la cantidad de personas que puede haber. Un ejemplo muy claro es creo que la cantidad de personas, pero llevan muchos datos más. Bueno, esta pregunta la quise dejar hacia el final porque siento que ya es como el fin, el cómo te reconocen los demás, y siento también es una parte importante, pero siento que puede servir como una buena conclusión esto. Y podemos ver entonces, quiero iniciar con la primera o una de las primeras doctrinas, que es la doctrina Juárez, que es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esta es una frase muy simple, pero que ya es como la base quizás de las otras doctrinas que siguen, porque es decir, respetar a las demás naciones para evitar conflictos. De aquí ya vas viendo como este inicio de México como un país neutral o como un país pacifista que no se mete. Entonces luego vamos a tener lo que es la doctrina Carranza. La doctrina Carranza también va a ser la no intervención. Si están en conflicto, si hay un problema que no compete directamente a México, pues no intervenimos y ya. Sencillo, pero ya vas creando este Estado de Derecho y ya estás creando esta proyección hacia los demás países, porque es una proyección y un Estado de Derecho neutral, o sea, es no intervenir. Con la doctrina Estrada lo confirmamos, porque la doctrina Estrada ya es una doctrina más estructurada. Lo digo porque esta surge también, o ya está establecida en una política pública, o sea, en la Constitución, que las leyes son una política pública. Entonces, esta, al estar en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, pues ya tiene como un sustento legal. Y en esta hablamos básicamente de que no va a reconocer ni desconocer estados en momentos de conflicto. Igual hablamos de un México neutral, pacifista, y ya que esté pues legislado, ¿no? Porque es por la legislación ya más clara. Además, esta doctrina no se basa solo en no reconocer ni desconocer conflictos, porque se tienen más principios como la lucha por la paz, la no intervención, la proscripción de amenaza, la solución pacífica y la libre determinación de los pueblos. Tiene algunos otros, pero estos son unos de los más importantes. Entonces vamos a tener que estas tres doctrinas pueden servir o sirven muchísimo para establecer cuál va a ser el Estado de Derecho en México. Y vas a ver esta proyección ahora sí ya hacia el mundo, que si lo analizamos nada más en un contexto así, podemos empezar a definir que México es un país neutral, que México es un país legítimo, que México es un país pacifista, y entonces esto se ve proyectado hacia el exterior, y al siempre seguir estas doctrinas se da esta credibilidad. No solo se hace más fuerte el Estado de Derecho, sino que ya das esta credibilidad de cómo es este país al exterior. Por ejemplo, para situarlo en un contexto pues más real, tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde México jamás intervino, fue siempre un país neutral, y esto da credibilidad de que en todas sus acciones son con esta misma neutralidad cuando se habla de política exterior. Gracias.